Buenos días, señores estudiantes. Como ustedes pudieron ver en el video, vamos a hablar sobre la masa molecular, ¿no es cierto? Tanto de un átomo de carbono como de las moléculas. Señorita Altamirano, por favor, me ayuda con la lectura de la página número 34. Química de disoluciones y sistemas dispersos. Disoluciones de diferente concentración. Recordemos que la concentración de una solución es la medida de la cantidad de soluto disuelta en la solución. El carácter ácido o básico de una solución está también directamente relacionado con la concentración de las soluciones. La concentración de las soluciones se puede medir de diferentes formas. Revisen el anexo de la página. Concentración de las soluciones. Forma empírica, unidades físicas, unidades químicas. Mientras más concentrada está la solución de un ácido o un hidróxido, mayor carácter ácido o básico va a presentar. Concentración en unidades físicas. La concentración de los ácidos y las bases se puede medir en función del porcentaje de masa, porcentaje en volumen, partes por millón, dependiendo del interés de estudio. Los ácidos y las bases generalmente tienen titulados en concentración masa a masa para su comercialización. Ya, ¿Sigo? no está ahí nomás, muy amable, gracias. Ya. Bueno, como ustedes pueden ver abajo, hay unas fórmulas que dice porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje en masa, volumen y partes por millón, ¿no? Eso vamos a utilizar después. Ahorita nos vamos a concentrar en la página número 35, ¿no es cierto? Donde dice concepto de mol, ¿sí? ¿Qué es la mol? La cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos. Hay en 0.012 kilogramos de carbono. ¿Qué significa esto? Que para ver la masa molecular o peso atómico se tomó como referencia al átomo de carbono, ¿sí? Y ahí llegó, ¿no es cierto? Como pudieron ver en el video, el constante de Avogadro, que era 6,023 por 10 a las 23, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un átomo va a equivaler a eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y una molécula igual, como decía en el video, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? El átomo de hidrógeno, el átomo de carbono, ¿no es cierto? Equivale a 6,023 por 10 a las 23 moles, ¿no es cierto? O gramos sobre mol, ¿sí? Y una molécula H6, a ver, una molécula, en este caso, de agua, ¿no es cierto? Equivale a lo mismo, ¿sí? Pero ese es un dato, ¿no? ¿Sí? Ese es un dato. Nosotros lo que vamos a ver, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver aquí es cuánto pesa, ¿sí? En gramos sobre moles, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Por eso, por favor, les dije que tengan a la mano la tabla periódica, ¿no? ¿Sí? Veamos. En el video, ¿no es cierto? Decía que la fórmula de la glucosa tenía un peso de 180 gramos sobre mol. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de ese valor? ¿Sí se acuerdan el valor que tenía en el video? ¿Sí o no? Ya. Sí. Pero ¿de dónde sale este valor? Ustedes vieron que cada átomo en la tabla periódica tiene un peso específico. ¿Sí? ¿Cuál es el peso del carbono? A ver. 160. No. 12. Ya. El peso es 12 del hidrógeno. 1. Ya, muy bien. 1. Y del oxígeno.
15. 15. 16. Porque está 15,800, algo así es. Es 16, ¿no? Para ser exactos. Oxígeno. ¿Sí? Entonces, el peso del oxígeno es 16. Entonces, ese es el peso, ¿no es cierto? Por cada átomo. ¿Ya? Pero ¿de dónde sale estos 180 gramos? Entonces, aquí simplemente vamos a hacer una multiplicación. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos aquí? A ver, 6. 12 por 6. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 12. Por 12 y oxígenos tenemos 6. 12 por 6, ¿cuánto me sale? 72. Ya. Aquí viene 12. 16 por 6. 96. 6. Sumamos, ¿no es cierto? 10, 10, 18. ¿Sí? 9 más 1, 10, 11 y 7, 18. Y tenemos 180 gramos sobre mol. ¿Ya? Entonces, ese es el peso molar, ¿no? ¿Sí vieron? ¿Sí entendieron, por favor? ¿Cómo salió ese valor? ¿Ya? Vamos a hacer del ácido sulfúrico. La fórmula del ácido sulfúrico H2SO4. Así mismo, ¿no es cierto? Hidrógeno, azufre y oxígeno. El hidrógeno ya sabemos que es 1, ¿no es cierto? ¿Cuántos están aquí? 2. El azufre, 32. ahí sí es 32, ¿no? 32 por 1. ¿Sí? Y aquí es 16 por 4. Igual a 2, 1. 16 por 4, ¿cuánto me da? 84. 64, ¿no es cierto? Entonces, sumo, Y en el azufre es 32. así, perdón. ¿Sí? Sumo 4 más 2 más 2, 8. Y me da 98 gramos sobre mol. ¿Ya? Entonces, la molécula de ácido sulfúrico, sí, pesa 98 gramos sobre mol. Y esto a su vez equivale, ¿no es cierto? Esto también equivale a 6.23 por 10 a la 23 gramos sobre mol. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de una constante, ¿no? ¿Sí? Si hablamos solamente de hidrógeno, equivale a lo mismo. ¿Sí? Un átomo de hidrógeno. Y también estamos hablando aquí de una molécula de azufre. ¿Ya? ¿Sí? Para lo que dijeron en el video. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. A ver, ¿alguna pregunta? Por favor, en la página número 34, en los datos, están malas cantidades, ¿no? Por favor, rectificar. En los datos dice M soluto 20 y ahí es 15. Y M solvente sería 200 y ahí está 120.
¿Ya? En el otro también hay un problema que dice ahí del hidróxido de hierro 3. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula del hidróxido de hierro 3? FeOH3. ¿Sí? Aquí tomar muy en cuenta, ¿no? En el libro también hay un error. ¿Sí? ¿Cuál es el error del libro? A ver, si entendieron los problemas anteriores. A ver, ¿cuál es el error del libro? Señor Burgos, señorita Cáceres, señor García. A ver, nadie se da cuenta. Bueno, dice hierro, dice oxígeno, mi hidrógeno. En mi caso, yo siempre en este caso le redondeo, ¿no? Ese no es el error por si acaso. ¿Sí? Hierro 56, oxígeno 16 e hidrógeno 1. ¿Sí? Suma todo eso y le da 72.8 o 73, ¿no? Pero ¿cuál es el error aquí? Que el peso de esa fórmula no es. ¿Cuántos oxígenos tendríamos? Tenemos 3 oxígenos y tenemos 3 hidrógenos. ¿Ya? ¿Ven? Este número, cuando está encerrado en paréntesis, ustedes saben que afecta tanto al oxígeno como al hidrógeno. Es una ecuación matemática, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí es 56 por 1, 16 por 1 y 16 por 3 y 1 por 3. ¿Sí? Entonces me da 56, 48 y 3. ¿Sí? Sumamos todo eso, ¿no es cierto? 11, 17, va 1, 5 y 5, 10. Entonces es 107 gramos sobre mol. ¿Ya? Y vean cuánto le sale ahí en el libro. 73, si le redondeamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por favor, también rectificar eso. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿No? ¿Quedó claro esto, por favor? Mira, Sí, señor Burgos. disculpe, de dónde sacó los, los números de aquí, el uno, el 3, Ya. El 1, ¿cuántos átomos de hierro hay aquí? 1? ¿No es cierto? El peso atómico del hierro es 56. Multiplicamos por 1. ¿Ya? Aquí,
Les decía, el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Están encerrados, ¿no es cierto? Entre paréntesis. Y tenemos un subíndice. Ese subíndice, cuando está encerrado entre paréntesis, afecta tanto al hidrógeno como al oxígeno. ¿Ya? Entonces tenemos peso atómico del oxígeno 16 por 3, ¿no es cierto? Sí. Del peso atómico del hidrógeno es 1 por 3. Ahí salen los números. ¿Ya? Ya, listo. Muchas Les pongo gracias. otro ejemplo, ¿no? Les pongo el ejemplo del hidróxido de litio. ¿Ya? Aquí viene a ser todo uno, ¿no es cierto? Litio es igual, oxígeno es igual, hidrógeno es igual. ¿Sí? El litio, el peso atómico es 7, ¿no es cierto? Porque se le redondea. Del oxígeno 16 y del hidrógeno 1. ¿Sí? Aquí no tenemos que multiplicar por nada. ¿Sí? Porque tenemos un átomo de litio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Simplemente sumamos. ¿Cuánto me da? 17, ¿no es cierto? ¿Sí? 17 más 7, ¿cuánto me da? O mejor dicho, 6 más, a ver, 14 y 24. ¿Ya? ¿Ya? 6 más 1, 7, 7 más 7, 14, ¿no es cierto? 4 llevo 1, 1 más 1, 2. Me da 24 gramos sobre mol. Ahí entendieron, por favor. Sí, sí. Ya, ¿no es cierto? En esta parte no tenemos que multiplicar por nada, porque en la fórmula tenemos solo un átomo de litio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. ¿Sí? Ustedes pueden ver en el cuadrito que está abajo, ¿no es cierto? Donde dice problema resuelto. Ahí dice elemento hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Átomos, 1 asterisco, ¿no es cierto? A1 les da 1. Nitrógeno, 1 asterisco, 14, 14. Y oxígeno, 3 asterisco por 16 les da 48. ¿Sí? Es lo mismo que le estoy haciendo yo, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. De esto, ¿sí? De esto sale para los otros compuestos, ¿no? Ya vamos a ver también en tercero de bachillerato, no olvidarse esto, porque esto vamos a utilizar también bastante, ¿no? Para la composición porcentual de los compuestos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta aquí, por favor? ¿Quedó claro? Por favor, señor Mora. Sí, sí. Bueno, la idea es que quede claro, ¿no? Para seguir con lo que está en la página anterior que les decía, ¿no? Nos va a servir básicamente sacar esta fórmula. Bueno, hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy.